La verdad oscura sobre la envidia enterrada en mi casa. 7 relatos terroríficos que nunca dijeron. La oscuridad se echaba en cada rincón de esas paredes viejas, donde los ecos de lamentos nunca olvidados resonaban. El aire, pesado y frío, parecía susurrar secretos prohibidos. A medida que excavaban en el jardín trasero, la tierra se resquebrajaba, y un aroma a moho y putrefacción emergía con fuerza, como si el pasado reclamara su tributo. Esa fue la primera señal, y no fue la última. Las sombras danzaban con cada rayo de sol que se colaba entre las hojas, creando una atmósfera de inquietud. Nadie podía imaginar lo que se escondía bajo la superficie, lo que podría despertar del letargo. Lo que se descubrió allí fue más que un simple horror, era la encarnación de la envidia misma. Esa emoción oscura que puede consumir y destruir. Las historias de ancestros hablaban de maldiciones, de cosas que no debieron ser tocadas. Cuando la tierra fue removida, gritos ahogados parecían elevarse como un lamento colectivo. Una voz conocida se alzó entre las otras. Era la abuela, aquella que siempre decía, cuidado con lo que deseas. Las risas del pasado se mezclaban con susurros de advertencia. Cada capa de tierra que caía revelaba no solo objetos perdidos, sino un pedazo de historia incluida en una trama de traiciones y celos. Entre los hallazgos, un viejo espejo se alzó del polvo. Su cristal opaco reflejaba visiones distorsionadas, rostros retorcidos por la envidia y la desesperación. «Mira. No te acerques», gritó su hermana, sus ojos desorbitados, mirándolo como si pudiera ver algo más allá de la superficie. Pero aquel espejo no era solo un reflejo, era un portador de verdad y tormento. En ese momento, un frío helado recorrió la espalda de todos, como un escalofrío advertido por las almas a las que habían deshonrado. La lluvia comenzó a caer, cada gota como un golpe en el tejado, amplificando la tensión en el aire. El pánico se instaló en el grupo, y las miradas se cruzaron llenas de miedo. «Hey, antes de continuar con esta increíble historia, necesito darte un aviso importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube los ha desuscrito sin aviso. Tómate un segundo para chequear si todavía estás suscrito al canal. No querría que te pierdas ningún contenido exclusivo pronto. Y mientras estás allí, dale a like, realmente me ayuda con el algoritmo. Ah, y cuéntame en los comentarios, ¿desde qué ciudad me estás viendo? Me encanta conocer a cada persona increíble que es parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos». El grupo se quedó congelado, mirando el espejo como si pudiera devorar su alma. Un crujido provenía de la madera del viejo cobertizo, como si entonces, el lugar decidiera manifestar su hostilidad. Las luces empezaron a parpadear cuando de repente, una figura oscura se dibujó rápidamente entre los árboles, desvaneciéndose antes de que pudieran gritar. ¿Qué era eso? ¿Alguna forma de venganza de aquel pasado olvidado? El aire se volvió denso, y una sombra se cernía sobre la verdad. La pregunta que ahora llenaba sus corazones era clara: ¿lo que habían despertado era una maldición o una oportunidad de redención? La tensión en el aire era palpable mientras el grupo contemplaba el espejo, un objeto que parecía pulsar con una vida propia. Las gotas de lluvia, ahora cada vez más intensas, golpeaban el suelo como un tambor, envolviendo la escena en una melodía ominosa. Algo dentro de todo les decía que no era solo un espejo. Era un umbral a otra realidad, una puerta al tormento que habían despertado. «¿Qué hacemos? No podemos quedarnos aquí», exclamó su hermano, mirando alrededor, sus ojos reflejando el pánico que invadía a todos. La idea de escapar era tentadora, pero el espejo, con su superficie reflectante, les mantenía anclados, atrapados en un misterio que amenazaba con consumirlos. Las sombras se movían entre los árboles, jugando con la imaginación, mientras susurros indescifrables empezaban a llenar el ambiente. «¿Ves? Te lo dije», murmuró la hermana de ojos desorbitados, sintiendo que el aire se volvía más helado con cada instante. La abuela siempre supo lo que venía. «Quizás deberíamos romperlo», sugirió uno de los amigos, intentando romper la presión creciente. Pero su voz se perdía en un susurro antes de alcanzar los oídos de los demás. Romperlo. La idea era aterradora. Lo que podría estar allí dentro era peor que cualquier cosa que pudieran imaginar. Sin embargo, el miedo cosechado en sus corazones era igual de real. Un chillido desgarrador interrumpió sus pensamientos. Provenía del bosque, un grito que les heló la sangre. Todos se giraron hacia la dirección del sonido, la confusión mezclándose con la urgencia de actuar. Alguien, o algo, parecía estar buscando venganza, resonando en los ecos de aquel grito. Desesperados, decidieron correr hacia la casa. Cada paso resonaba como un eco en la noche, el suelo mojado dificultando su avance. Las sombras parecían seguirles, saltando entre los árboles y dejando huellas fugaces en su camino.
En un instante se sintieron observados, como si aquellos que yacían en la tierra reclamaran lo que les pertenecía, su legado maldito. ¿Deberíamos llamar a la policía?, preguntó la hermana con voz entrecortada. Ellos pueden ayudarnos. Pero a medida que se acercaban a la entrada de la casa, el aire se espesaba como si la casa misma estuviera rechazándolos. La puerta, usualmente temblando al viento, ahora se mantenía imperturbable, con un silencio incómodo que sellaba cualquier intento de fuga. Con los corazones latiendo al unísono, encontraron el coraje para girar la perilla y entrar. Sin embargo, la oscuridad dentro era aún más abrumadora que afuera. La luz del porche apenas iluminaba el pasillo. Hallaron la sala principal, donde el rugido de los truenos afectaba su sentido de la realidad. Cada sombra parecía moverse, cada crujido era como una advertencia. Vamos a encender las luces, sugirió su hermano, pero al momento siguiente, la electricidad falló, arrastrando a todos a un abismo de oscuridad. El frío volvió a apoderarse de ellos, y una risa gutural resonó en sus oídos. De repente, una figura emergió de la penumbra, una silueta delgada con rasgos distorsionados, reflejando de manera exacta lo que habían visto en el espejo. Era una de las almas atrapadas. Justo cuando pensaron que todo estaba perdido, una voz rompió el aire, reconociendo a uno de ellos. Liberadnos era un grito de ayuda, pero a su vez un eco de advertencia. Las posibilidades de lo que estaban enfrentando se multiplicaban, y la verdad era más inquietante que cualquier envidia de la que habían escuchado. Sin embargo, antes de poder formular un plan, las luces comenzaron a titilar nuevamente, y lo que les arrebataba la calma se disipaba lentamente. El miedo se convirtió en una pregunta aplastante: ¿qué pasaría si el espejo no solo reflejaba la envidia, sino que ahora los estaba tragando a ellos mismos? Todo dependía de la decisión que tomaran en ese momento, y la sombra que acechaba se sentaría justo en la puerta, esperando con ansias a que se dieran al terror. Mientras la habitación seguía oscureciéndose, una sola pregunta resonaba en sus corazones. ¿Tendrían el valor de enfrentar la verdad que habían desenterrado, o quedarían atrapados, convirtiéndose en parte del pasado que tanto temían? La risa gutural se desvaneció lentamente, pero el eco de la advertencia persistió, claro y aterrador. El grupo se quedó en silencio, el único ruido era el latido acelerado de sus corazones, resonando en sus oídos. La tenue luz que titilaba apenas iluminaba sus rostros, llenos de temor y confusión. La figura distorsionada había desaparecido, pero la sensación de ser observados aumentaba con cada instante. ¿Por qué nos están mirando?, susurró su hermana, temblando. El aire era pesado, casi como si se palpase la angustia que despedía el antiguo hogar. Era como un ente en sí mismo, con secretos que habían estado guardados durante demasiado tiempo. Un sudor frío recorrió sus espaldas mientras comenzaron a considerar, no solo el espejo, sino todo lo que implicaba pertenecer a este legado familiar. Los murmullos en la penumbra se hacían más fuertes, suaves lamentos que parecían estar siempre ahí, esperando. No podemos quedarnos aquí, necesitamos encontrar una salida, insistió el amigo más valiente, su voz temblorosa traicionando su determinación. Avanzaron lentamente hacia la ventana, y cuando la luz de un rayo iluminó la habitación, una sombra fugaz cruzó de nuevo frente a ellos. Un grito, más cercano esta vez, provenía del fondo de la casa. ¿Lo oyeron? Debemos irnos, gritó su hermano, su brazo extendido como si intentara abrirse paso a través de la espesa oscuridad. Pero antes de que pudieran moverse, la puerta principal se golpeó con fuerza, como si una fuerza invisible la empujara. La primera reacción fue la de retroceder, pero el terror se convirtió en un impulso irrefrenable hacia el miedo. «Abre la puerta», uno de ellos gritó, pero la cerradura no cedía. Las paredes de la casa empezaron a crujir, como si estuvieran respirando, y la atmósfera se tornaba cada vez más opresiva. En su desesperación, comenzó a estudiar la sala, buscando algo, cualquier cosa que les permitiera escapar. En una esquina, medio oculto por el polvo y los escombros, divisaron un viejo sillón, similar a los que adornaban la casa de su abuela. El sofá parecía consumir la luz, absorbiendo cualquier esperanza. Al acercarse, notaron algo más que solo muebles. Un viejo diario estaba apoyado sobre la mesa de café, sus páginas amarillentas reconocían traviesas algunas anotaciones, revelando secretos guardados. «¿Qué es esto?», preguntó su hermana, sujetando el libro con manos temblorosas. Mientras lo abría, las palabras parecían saltar de la página: «El espejo no solo refleja, también roba». Las almas de quienes tienen tanto miedo a ser como los que miran desde atrás. Cada palabra era como si penetrara en su piel, llenándoles de inquietud. No puedes confiar en lo que ves. Debes ser fuerte. La envidia arrastra. Piensa en los que quedaron atrapados. Era una advertencia que parecía resonar, como un filtro en sus recuerdos. La risa se convirtió en un estruendo,
un ulular de voces olvidadas que llenaba la sala. Lo que alguna vez fue un refugio conocido ahora se sentía como una prisión, una celda de ira y dolor. ¿Qué significan estas palabras?, murmuró el amigo, consumido por la necesidad de entender. Las sombras parecieron bailar con cada formulación de sus inquietudes, alimentándose del miedo que todos sentían. Si esto es cierto, hay algo atrapado aquí, algo que no deberíamos haber desenterrado. Si el espejo refleja la envidia, ¿qué nos dice de nosotros mismos?, cuestionó el hermano, el rostro empalidecido iluminado por la luz de un nuevo rayo, las sillas temblaban, los objetos a su alrededor se movían como si la casa protestara por lo que habían dejado entrar. La figura distorsionada podría volver en cualquier momento para reclamar lo que le pertenecía. Sentían que estaban siendo absorbidos por la oscuridad, y un terror renovado se instaló en el grupo. En un instante de inspiración, la hermana cerró el diario violentamente. Debemos romper el espejo. No veo otra salida. Las miradas se cruzaron, aún titubeantes, preguntándose si ese acto podría ser la clave para liberarlos o el comienzo de su perdición. La decisión se acercaba, inminente, como un trueno que rugía en la distancia. Y entonces, un susurro apenas audible, como si la misma casa hablara, resonó. No lo haga. La inquietud se logró apoderar del grupo, sintiendo que quizás lo que habían despertado estaba mucho más lejos de la imagen que conocían. Un giro abrupto, una mirada compartida. Iban a tomar la decisión correcta. Con el corazón en su garganta, se dieron cuenta de que era ahora o nunca. Con las manos temblando, se acercaron al espejo, y para muchos, el abismo no parecía ser solo de reflejos, sino algo más profundo, un abismo de oscuridad que los llamaba. Pero lo que ninguno sabía era que esta decisión podría cambiar su destino eternamente, transformándose en parte del ciclo de envidia y venganza que tanto habían temido. El futuro era incierto, pero el espejo había comenzado a resplandecer una vez más. ¿Qué sorpresas les aguardaban al otro lado? El espejo parecía vibrar, su superficie tensa reflejando no solo sus rostros aterrados, sino también un eco de algo más oscuro. Mientras se acercaban, una sensación helada recorrió sus cuerpos, intensificándose con cada paso. Era como si los secretos del pasado se dispararan, chisporroteando en la atmósfera, y la casa misma se agitaba con cada pulsación del antiguo objeto. No. ¿Volvamos? Esto no es una buena idea, suplicó su amigo, el pánico apoderándose de su voz. Pero la hermana, llena de una determinación que ningún otro podía entender, apretó el diario contra su pecho, aún sopesando las advertencias que había leído. Si hay algo atrapado aquí, debemos enfrentarlo, replicó, su voz firme pero con un temblor subyacente que la delataba. En ese momento, un ruido sordo reverberó desde el fondo de la casa, un golpe que súbitamente apagó los murmullos y dejó en un silencio inquietante. La voz antigua parecía susurrar, mezclándose con el lamento de los ecos olvidados. ¿Qué es eso?, preguntó el hermano, su voz apenas un susurro. Pero antes de que cualquiera pudiera responder, los muebles comenzaron a desplazarse levemente, como si un viento sobrenatural los empujara. Las paredes parecían encogerse, la habitación cobrando forma de un laberinto de sombras. A medida que se acercaban, sintieron que el espejo era un portal, un lugar donde los deseos ocultos y la envidia de aquellos que habían sido atrapados en el pasado se manifestaban. La idea de romperlo comenzó a cobrar peso en sus corazones. ¿Qué pasaría si liberaban algo que no debía ser tocado? ¿Y si simplemente se arriesgaban a ser parte de una historia inacabada? Sin embargo, el temor era fuerte, más fuerte que la curiosidad. 1, 2, comenzó a contar la hermana, pero su voz se entrecortó cuando, de repente, la luz del espejo brilló con intensidad, deslumbrante y fría. Los rostros de sus amigos se reflejaron, distorsionados como máscaras en una fiesta de terror. ¡Para! Gritó el amigo, pero era demasiado tarde. La superficie del espejo cambió, ahora mostrando imágenes de la casa en su pasado. Vieron a una mujer, su abuela quizás, de pie frente al mismo espejo, sus ojos desbordando una tristeza profunda. Los murmullos crecieron, llenando la sala con las palabras no pronunciadas de la historia de su familia. Era como si esos ecos pudieran tocar el alma de cada uno, susurrando secretos olvidados que parecían surgir de las sombras. ¿Qué estamos viendo?, preguntó el hermano, sus ojos fijos en la imagen. Pero el espejo no respondía, más bien, parecía observarlos. Con cada pulso del tiempo, la atmósfera se intensificaba, haciéndole sentir que había algo a punto de quebrarse. De repente, el espejo dejó de mostrar a la mujer y giró hacia ellos. Una distorsionada forma de rostro se asomó, una mirada llena de rencor, haciendo que sus corazones se detuvieran. Era el miedo personificado, un reflejo de su propia envidia. El aire se volvió frío, y un instante de claridad les estremeció. No somos ellos. No somos parte de esto, exclamó la hermana, su voz resonando en la habitación.
En un arranque de desesperación, levantó el diario como un escudo. Por favor. No somos sus enemigos, chilló, la frágil esperanza vibrando en sus palabras, pero el espejo continuó brillando, atrayéndolos más cerca, llamándolos. La figura distorsionada se expandió, y la casa al parecer se rió de su intento de resistencia. Las paredes crujieron de nuevo, pero esta vez, el sonido era más fuerte, como si un ser insatisfecho despertara. Es hora de decidir, gritó su amigo, los ojos desorbitados de miedo. Vamos a romperlo o quedarnos aquí para siempre atrapados en su juego. El grupo se miró, las emociones desbordando en su interior, cada uno sintiendo el peso de la lección. Podían romper el espejo y enfrentar lo desconocido, o dejar que el tiempo y la envidia los devoraran, y en ese tenso silencio, otra luz brilló desde el espejo, esta vez revelando algo más, un rostro familiar, uno que todos conocían, pero que creían perdido para siempre. «Mamá», exclamó su hermana, atónita, mientras la figura se acercaba lentamente, su mirada fija en ellos. Lo que ninguno se atrevió a pensar era que tal vez esto era solo el principio de un terror aún mayor, un juego dentro de otro juego, donde nada sería lo que parecía. Las sombras rodeaban la habitación, y mientras avanzaban hacia el espejo, sintieron que la historia no solo estaba grabada en las páginas del diario, sino que ahora era suya, pero antes de dar el siguiente paso, un eco resonó con cada latido de su propio corazón. ¿Te atreves a mirar más de cerca? La incertidumbre se instaló como un frío en su pecho, y mientras la luz del espejo crecía, la decisión de seguir adelante se volvía más peligrosa. ¿Serían capaces de enfrentarse a lo que podrían descubrir? ¿O todo sería más oscuro aún de lo que jamás habían imaginado? Los ojos de la hermana se encontraron con los de la figura en el espejo, una mezcla de amor y terror. «Mamá», susurró nuevamente, trémula. Pero su madre no respondía, solo se acercaba más, acercándose al pequeño grupo con una gracia etérea. Era como si un hilo invisible los uniera, y cada paso que daba la figura resonaba con un eco profundo que reverberaba el deseo y la tristeza. «No, no puede ser», gritó su amigo, retrocediendo un paso. «¿Y si no es realmente ella? ¿Y si es un truco?» Las palabras colgaron en el aire, pesadas de una verdad inquietante. Pero la hermana, movida por una oleada de nostalgia, se sintió atraída a la aparición de su madre, ignorando las advertencias que resonaban en su mente. «Es un espejismo», insistió el hermano, intentando aferrarse a la realidad. Pero el centro de su pecho latía con fuerza, y estaba claro que el miedo se convertía en algo mucho más complicado que simplemente la ilusión de un rostro familiar. La habitación tembló una vez más, y las sombras danzaban frenéticas a su alrededor. La figura continuó acercándose. Su rostro comenzaba a tomar forma, sus ojos inundados de lágrimas brillantes. «He estado esperando». Los murmullos emergieron de su boca, pero había algo en su voz que sonaba distante, como si las palabras vinieran de otro tiempo. «¿Esperando qué?», preguntó la hermana, mezclando curiosidad con ansiedad. La figura pareció dudar, y el aire se volvió aún más pesado. Las luces titilantes del espejo se desmayaron, y por un instante, todo quedó en silencio absoluto. De repente, la imagen del rostro familiar se desvaneció, reemplazada por una serie de escenas que mostraban la vida familiar de la hermana y su madre. Momentos felices intercalados con otros terribles, rencores ocultos y risas olvidadas que se entrelazaban. Pudo ver un enfrentamiento en la cocina, gritos acompañados de platos estrellándose, y suspiros silenciosos llenando los rincones vacíos. «Detente», gritó el hermano, intentando proteger a su hermana de los recuerdos dolorosos. Pero el espejo ya no los escuchaba. En su lugar, empezó a absorber la energía del grupo, y de repente, un oscuro remolino de airadas voces resonó a su alrededor. Las sombras y los ecos de otros familiares también iluminaban el reflejo, revelando secretos y miserias que habían estado enterrados durante años. «No quiero ver esto», chilló su hermana, intentando cubrirse los ojos. Pero era como intentar escapar de una tormenta que no podía ser controlada, como si cada detalle vital le pidiera urgentemente ser revelado. El espejo estaba revelando la verdad no solo de su madre, sino de toda su familia. Cada imagen que pasaba resaltaba no solo el amor, sino las traiciones y los celos escondidos en los corazones de todos ellos. La tristeza de la madre brillaba con una intensidad aterradora y parecía fusionarse con las otras almas atrapadas en el reflejo. «Una de ellas tal vez sea yo», pensó la hermana. Su pecho se apretó mientras la realización comenzó a calar. Y mientras las sombras se alzaron, un eco más profundo surgió, un grito desgarrador que hizo temblar el espejo. «Basta. Esto no puede seguir así». La casa gritaba, y las paredes mismas se resquebrajaban al compás del horror revelado. De repente, un estallido repentino rompió el hechizo, el espejo se volvió negro,
su luz apagándose como una estrella bajo el peso de un agujero negro. En ese instante, la figura de su madre desapareció, dejando atrás una pregunta angustiante: ¿es posible que todo esto haya comenzado por la envidia? El grupo se quedó paralizado ante el abismo. ¿Qué decisiones habían llevado a este doloroso destino? Y lo más inquietante, ¿qué debían hacer ahora con este miedo revelado? Una voz comenzó a susurrar, apenas audible entre el silencio. Ciertamente habrá un precio que pagar con cada palabra. El ambiente se tornaba más oscuro, como si la casa misma estuviera reteniendo la respiración, esperando la respuesta a su inquietante pregunta. Las sombras giraban a su alrededor, con la urge de una respuesta y el latido de un corazón acelerado resonando en su pecho. ¿Era la envidia el verdadero enemigo? ¿Y quién estaba dispuesto a pagar el precio esta vez? La habitación quedó sumida en un silencio sepulcral. El grupo se miró con desesperación, los rostros pálidos reflejando una mezcla de miedo y confusión. La voz, un eco distante, reverberaba entre las paredes cansadas de la casa, como si cada rincón estuviera absorbiendo el remanente angustiante del momento. No había respuesta fácil a lo que habían presenciado, y en su interior, cada uno comenzaba a dudar de su propia cordura. «Debemos salir de aquí», murmuró el amigo, su voz temblando como una hoja al viento. Pero sus pies parecían estar pegados al suelo, como si la casa estuviera reclamando su presencia, restringiéndolos a su horror. La hermana, aún atrapada en la visión de su madre y el oscuro remolino de secretos, luchaba con los recuerdos que aún danzaban en su mente. Sabía que había algo envidiable en nuestra familia, pensó, recordando cómo las palabras nunca dichas y las acciones ocultas habían tejido una telaraña de desconfianza. Ahora todo tenía sentido, de un modo doloroso. ¿Por qué no podemos simplemente olvidarlo?, preguntó su hermano, desganado, como si su voz fuera un faro de esperanza que intentaba iluminar el oscuro abismo. Pero ninguno de ellos sabía la respuesta. De pronto, la atmósfera se tornó aún más pesada. La casa parecía respirar, un susurro amenazante que se arrastraba por las paredes. «No podemos escapar, por favor, solo tenemos que enfrentar la verdad», dijo la hermana, su voz resonando con una firmeza inesperada. «Si la envidia ha traído esto, entonces tenemos que desentrañar el dolor que hemos dejado atrás. Tal vez así podamos cambiar nuestro destino». Los amigos intercambiaron miradas repletas de incertidumbre, pero también de compasión. Sin embargo, al unísono, comenzaron a avanzar hacia el espejo, sus sombras bailando entrelazadas mientras lo hacían. El espejo seguía oscuro, pero se sentía su energía vibrante, como si aguardara una revelación más. Al acercarse, comenzaron a escuchar susurros en la penumbra. Historias de desamor, celos corrosivos, promesas rotas. Cada historia parecía emanar desde el fondo de la superficie del mástil, haciendo eco de antiguas decepciones y anhelos frustrados. La hermana sentía su corazón retumbar mientras cada palabra era un golpe en su pecho. «¿Ves?», dijo ella, prácticamente hipnotizada por el reflejo. «Todo esto nos ha mantenido prisioneros». Sudores fríos brotaron en la frente de su hermano. «¿Qué debemos hacer?». «Hay un precio que pagar, y no estoy listo para sacrificar nada más», murmuró, su voz casi una súplica. No solo era cuestión del pasado, era de su presente, de sus lazos, de su familia. Mientras se preguntaba a quién le debía la salvación, una imagen brumosa comenzó a tomar forma en el espejo. Esta vez era diferente. No era la imagen de su madre, ni las escenas familiares tormentosas. Era una figura oscura, una silueta en la que cada uno podía ver sus propios miedos reflejados. Una representación física de su envidia. ¿Y si la envidia se manifiesta y exige una oferta? La voz, ahora clara, parecía salir de las mismas entrañas de la casa. De pronto, una risa sibilante resonó, crispando la piel de todos los presentes. La figura se acercaba más, inmóvil y aterradora. Era como si el espejo estuviera listo para presentar su demanda, un precio que nunca habían considerado. En ese instante, la hermana dio un paso hacia adelante, decidida. «¿Qué quieres de nosotros?», preguntó, desafiando el miedo que arrastraba en su corazón. La figura sonrió, y una risa profunda resonó. «Cada uno de ustedes debe decidir. La envidia ha sido el hilo que los une, pero el amor y el arrepentimiento son poderosos. ¿Están dispuestos a pagar el precio por la verdad?». El grupo tembló, sabiendo que la respuesta los llevaría a un camino sin retorno. «¿Estamos preparados para enfrentar lo que hay detrás de nuestros propios secretos?». El eco de su propia pregunta les retumbaba en la cabeza. Mientras evaluaban la gravedad de la situación, quedó claro una cosa: la respuesta a esa pregunta determinaría no solo su futuro, sino el destino de toda su familia. La tensión se palpaba a flor de piel, y el peso de la decisión inminente se les caía como una losa sobre los hombros.
¿Aceptarían el reto o se dejarían consumir por la sombra de su propio miedo? El espejo parecía responderles con un brillo escarlata, presagiando algo terrible detrás de cada jornada por venir. El próximo paso estaba cerca, pero la verdad estaba aún más lejos que les costaría enfrentarse a los secretos más oscuros de su propia alma. La figura en el espejo se hizo más evidente, delineándose con cada segundo que pasaba. Sus rasgos eran difusos, con una convicción escalofriante que provocaba un escalofrío profundo en la espalda de todos. Cada uno de ellos sentía como su corazón se aceleraba al unísono, como si fueran un solo ser atrapado entre el miedo y la curiosidad. Deberíamos apartarnos, balbuceó el amigo, agachando la cabeza, incapaz de sostener la mirada del reflejo sin sentir una presión insoportable en el pecho. Sin embargo, los otros dos no se movieron, embelesados por la voz clara, casi seductora, que emanaba del espejo. No, tenemos que escuchar, contestó la hermana con firmeza, notando las sombras de su propia duda acechando en su mente. ¿Qué precio exiges?, cuestionó, su voz temblando pero decidida. El aire se tornaba denso como un líquido espeso, y ella sintió que sus palabras rompían la tensión, desnudando el corazón de la oscuridad. La figura sintió lentamente, como si le gustara la valentía de la joven. Hay secretos que no han visto la luz y que poseen el poder de liberarlos, pero a un costo. La risa profunda resonó de nuevo, y esta vez un eco de cada uno de sus miedos resplandecía en sus miradas, reflejando una verdad incómoda que ninguno deseaba afrontar. Los susurros en el fondo del espejo se intensificaron, imágenes de traición y celos danzando ante sus ojos. ¿Has creído que podías huir de la envidia que has cultivado? La pregunta flotó en el aire, mientras la hermana recordaba la competencia con su madre, los murmullos de su hermano y los secretos compartidos con amigos que jamás debieron haber salido a la luz. Yo solo quería ser amada, murmuró ella al aire, la verdad brotando de su corazón. Pero nunca parece suficiente. ¿Ves? El dolor es la base de la envidia, y pagar por ello significa despojarse de partes de uno mismo, insistió la figura, su voz un susurro helado. ¿Estás dispuesta a soportar dicho sufrimiento para hallar la paz que anhelas? El hermano sintió un nudo en la garganta. No pues se detuvo, temiendo lo que pudiera surgir de su propia verdad. No sé, si quiero ver lo que me has traído. Las imágenes se tornaron más vívidas, distorsionadas por sus propios errores y traumas pasados. Si ustedes no dan el paso, la casa retendrá su esencia como un cernidor de secretos, advirtió la figura. La envidia exigirá su cuota. El grupo permanecía en un extraño silencio, la respiración de todos resonando en la opresiva atmósfera. Podemos elegir, juntos, afirmó la hermana, su mano extendida hacia el espejo, lista para confrontar lo que haya detrás. No hay más huida. Si somos familia, tenemos que enfrentar esto. Las sombras en su rostro jugaron, atrapando el rayo de esperanza quebradizo que anunciaba su fuerte vínculo. Pero el espejo, casi como un ente vivo, comenzó a oscurecerse, exigiendo una respuesta. La figura tomó un paso adelante, su rostro ahora una mezcla de sus propios reflejos, una imagen aterradora del desencanto. ¿Cómo se siente ser la raíz de su propia destrucción?, preguntó de nuevo, su voz resonando como una amenaza palpable. Antes de que pudieran articular una respuesta, un estremecimiento recorrió el suelo bajo sus pies, y la casa pareció girar, las luces comenzaron a parpadear, y las paredes susurraron entre sí, como si contaran secretos que nunca debieron ser revelados. La hermana gritó, «No. Enfrentemos esto. No dejemos que nos divida». Sus palabras eran firmes, pero la figura sonrió, como si supiera que el miedo estaba ganando terreno. El espejo estalló con una luz ensordecedora, una visión de recuerdos enterrados a punto de explotar. En un instante, comprendieron que lo que estaban a punto de presenciar no solo destriparía sus secretos, sino que también diría la verdad que cada uno había temido conocer. La pregunta flotó en el aire helado, la envidia de consumirlos para siempre, o estarán dispuestos a sacrificar su pasado para cambiar su destino. La hermana, ahora con más determinación, buscó los ojos de sus amigos. Solo ellos podían decidir en qué momento se haría irreversible. La figura se convirtió en un espectro, un recordatorio escalofriante que se desvanecía en el haz de luz. Pero un último eco resonó en su mente, y con él, la verdad les atravesó como un relámpago. El espejo estaba listo para revelar lo que llevaban tanto tiempo encubriendo, y el tiempo se les escapaba. ¿Serían capaces de soportar el impacto de lo que el espejo iba a mostrarles? Esa pregunta quedó resonando en sus corazones, mientras la luz comenzaba a tomar forma, y el abismo de la verdad los atrajo inexorablemente hacia adelante. La luz emergió del espejo como un torrente, desbordándose y llenando la habitación con una energía vibrante, casi eléctrica. La hermana sintió como la piel se le erizaba, un aguijón de terror y expectativa recorriendo su cuerpo. Los ecos de risas distorsionadas resonaban en sus oídos,
arrastrando sus pensamientos hacia lugares oscuros que había enterrado. Miró a su hermano, a su amigo, pero su mirada decía más de lo que las palabras podrían expresar. ¿Estás listo?, preguntó, su voz apenas un susurro, una mezcla de duda y resolución. El hermano no podía responder, su mente estaba atrapada entre el deseo de escapar y la necesidad de enfrentar lo inevitable. Sin embargo, no había tiempo. La luz del espejo parecía cobrar vida, gesticulando como si le estuviera indicando que se acercara. Esto no es un juego, murmuró el amigo, intentando mantener la calma, pero su voz temblaba. Si damos un paso más, no habrá vuelta atrás. El espejo reveló un paisaje onírico distorsionado, imágenes fragmentadas que mostraban sus recuerdos más profundos y oscuros, una discusión ruidosa en la mesa familiar, un regalo no dado, miradas de desprecio en la escuela. Cada imagen lanzada contenía la esencia de sus propios errores y pérdidas, y la figura espectral se convirtió en un conductor de sus demonios personales. ¿Vas a dejar que el miedo te consuma?, la figura preguntó, retórica afilada como un cuchillo, mientras comenzaba a tomar forma nuevamente, una mezcla de sus propios rostros, sus propios temores. Todo lo que has ocultado, cada verdad nunca dicha, está conectado a este instante. Creerás que puedes ocultarlo para siempre. La presión del ambiente parecía configurar un campo de batalla en sus corazones, y la hermana, sintiendo que la angustia la envolvía, se armó de valor. No he venido a ocultarme. Estoy aquí para despojarme de cargas, gritó, desafiando a la figura y a sus propios fantasmas. Si el pasado quiere atraparnos, debemos confrontarlo. Todo en la habitación cambiaba. Las paredes, antes sólidas, comenzaron a disolverse en sombras, como si la casa misma temiera lo que estaba por venir. Con cada palabra que brotaba de la hermana, los ecos del espejo asumían un nuevo nivel de intensidad, un murmullo colectivo de risas y llantos que resonaba a su alrededor, cada sonido más inquietante que el anterior. «Míralo bien», exclamó entonces la figura, una voz que ahora reverberaba desde todos los rincones, como si la casa misma estuviera hablando. «Observa el reflejo de lo que has evocado. Este es el precio que debes pagar para avanzar. Estás lista para perder lo que creías que era parte de ti». Las imágenes del espejo empezaron a descomponerse, creando un caos visual que dejaba a la vista la esencia cruda del dolor. La hermana sintió que su corazón latía con fuerza mientras las verdades olvidadas aparecían, la envidia en su madre, las pequeñas traiciones entre amigos. Finalmente, la visión se centró en su hermano, la imagen clara de un momento que había marcado un quiebre. Una traición silenciosa que implicó no solo palabras, sino decisiones que habían cambiado el rumbo de sus vidas. «No puede ser real», gritó él, la voz ahogada en su angustia. «Todo lo que has negado se manifestará ante ti. No hay propósito en pensar que puedes escapar», desafió la figura, provocando una ola de desesperación casi palpable. Con un último grito de desafío, la hermana extendió su mano hacia el espejo, su mente girando en un torbellino de emociones. «¿Listos para enfrentar esto juntos?». Su pregunta resonó como un eco de esperanza en medio del caos. El espejo titiló, una amenaza y un destino fascinante al mismo tiempo. El momento crucial llegó, caer dentro de la luz o retroceder al abismo de la negación. Sin previo aviso, un sonido sutil como un crujido eterno reverberó en la habitación, y el espejo pareció absorber su inquietud y tensión, como si advertir que no había decidido final aún. De repente, el hermano rompió en llanto. «¿Qué más debemos perder?». Las palabras flotaron en el aire, y el silencio se desplegó como un manto, pesado, cargado de expectativas. La casa estaba lista para desnudarlos ante sí mismos, y una pregunta resonó en el corazón de todos: ¿cuánto dolor están dispuestos a soportar? Bajo este abrumador peso, la luz comenzó a expandirse, y todo lo que conocían parecía estar a punto de estallar o renacer. La elección, finalmente, era suya. La envidia estaba a punto de ser revelada, y lo que había quedado oculto durante tanto tiempo empezaba a arrastrarlos. Serían capaces de enfrentar la verdad, o sucumbirían a la oscuridad que acechaba con desesperación. Un grito quebró el silencio, empujándolos aún más cerca del abismo. La respuesta estaba a punto de transformarse en un eco de sus decisiones. La luz se intensificó, llenando la habitación con un brillo casi sobrenatural. La figura espectral en el espejo se convirtió en un torbellino de rostros familiares, cada uno mostrando la culpa y el resentimiento que habían acumulado a lo largo de los años. Las paredes de la casa empezaron a vibrar, como si las emociones reprimidas del pasado quisieran ser liberadas de su prisión. «Mira», ordenó la figura, apuntando con una mano temblorosa hacia el espejo. «Esa es la verdad que has estado evitando. Esa es la sombra que acecha tu vida». La hermana no pudo apartar la mirada. Una imagen nítida surgió: un día de verano, la luz dorada llenaba el jardín mientras ella y su hermano reían, ajenos a las heridas que más tarde abrirían.
Pero luego esa imagen se desvaneció, reemplazada por otra, gritos ahogados, la mirada fría de su madre cuando ella compartió sus sueños. La mirada que decía que no eran lo suficientemente buenos. Era como una serie de puñaladas a su corazón. Es hora de que asumas tus errores, la figura insistió, su voz un eco desgarrador que colisionaba con los recuerdos de infelicidades acumuladas. No puede ser cierto, gritó el hermano, poniendo las manos en sus oídos, intentando bloquear el tormento. Hemos superado eso. Eso fue hace años. ¿Y crees que el tiempo lo borra todo? La figura replicó, su tono burlón. Las cicatrices están ahí, incluso si no las ves. Despierta, hermano. La envidia de tu hermana, tu rencor hacia ella, lo has olvidado todo tan fácilmente. El aire se sentía espeso, casi irrespirable, y la casa, que antes representaba refugio, ahora era un campo de batalla con heridas abiertas. La hermana se sintió atrapada entre el deseo de proteger a su hermano y la necesidad de enfrentar sus miedos. No puedo más, murmuró, su voz elevada por la desesperación. Si esto tiene que ver con nuestra verdad, entonces estoy dispuesta a escuchar. La figura sonrió, una sonrisa torcida que irradiaba un poder oscuro. Hay un precio que pagar. La vergüenza debe ser confrontada. Y lo que se oculta en su interior, será revelado. Unos pasos resonaron en el pasillo, y el amigo se asomó, mirándolos con los ojos desbordantes de miedo y la ansiedad en sus manos. Están en peligro. No sigan. No debemos invocar más de esto. Cuando has enfrentado lo peor, no hay peligro mayor que el que ya llevas dentro, dijo la hermana, su voz ahora firme. Su determinación creció, y sin pensar, caminó hacia el espejo como un barco a la deriva en busca de tierra firme. ¿Qué hay detrás de todo esto? Muéstrame el dolor. Exclamó, su mano extendida hacia el cristal que parecía ondular como agua en agitación. El espejo se distorsionó, absorbiendo su dominancia, y una sensación de vacío la invadió. Las luces comenzaron a parpadear, una tormenta de recuerdos quebrándose en fragancias de melancolía, y la figura pareció hacer una pausa. «Estás lista para perderlo todo», resonó en sus oídos, como un mantra antiguo que prometía tanto caos como revelaciones. El hermano gritó nuevamente, y el amigo se acercó, pero al instante no pudo soportar más la presión. «No, esto no puede ser cierta tu realidad, hermana. No puedo dejar que tu locura nos arrastre más lejos». La desesperación chocó contra el deseo ardiente de verdad, y en ese instante, una grieta brotó en el espejo, disparando chispas de luz que revoloteaban en el aire, llenando la habitación de sombras danzantes. Era una advertencia bidimensional entre el caos del amor fraternal y la traición susurrante. La luz se tornó violenta, una vorágine que prometía desatar lo que había estado oculto demasiado tiempo. «Por favor, hermano, ven», la hermana lo instó, aunque sabía que el camino sería doloroso. «No podemos retroceder. Antes teníamos miedo de perder, ahora debemos enfrentarlo». El hermano vaciló, y el aire se hizo denso mientras la tensión se podía cortar con un cuchillo. Justo cuando estaba a punto de ceder a la luz, un grito ahogado atravesó la habitación, y la figura del espejo pareció solidificarse en una forma aterradora, una amalgama de sus peores temores. Con un último destello de luz, el espejo vibró profundamente, como un latido que resonaba en su pecho. Los secretos de ser hermanos son oscuros, ¿serán capaces de continuar juntos después de lo que se revelará? El eco de la pregunta se abalanzó sobre ellos como una tormenta, y en ese momento, el silencio se rompió, nuevamente, con el grito desgarrador que parecía provenir de su propia historia. Estaban listos para convertirse en sus propios verdugos. O permanecerían atrapados en la oscuridad que habían creado. El espejo titiló, y la realidad pareció desvanecerse, todo estaba listo para ser descubierto. El ambiente se volvió aún más opresivo. La luz del espejo se intensificó, llenando la habitación con un brillo casi sobrenatural, mientras la figura espectral se definía de nuevo frente a ellos. Es hora de enfrentar la verdad que tanto han temido. La envidia, el resentimiento y el amor, todos ustedes son parte de esta tormenta. Las palabras resonaban como un eco oscuro, recorriendo cada rincón de la casa, atrapando su esencia y convirtiendo su desesperación en terror. La hermana sintió un ardor en su pecho. Porque estamos tan atrapados en lo que sentimos el uno por el otro. Esta historia no puede terminar así, dijo, alzando su voz contra la figura en el espejo, desafiando al encuentro entre el pasado y el presente que amenazaba con consumirlos. El hermano, entre temores y dudas, se esforzó por mantener el vínculo que los unía, dispuesto a no dejar que la oscuridad prevaleciera. Recordó momentos de su infancia, las risas compartidas, los juegos entre el jardín que ahora parecía un cimiento de secretos enterrados. Pero, también en su mente,
sus inquietudes comenzaron a cernerse, trayendo viejas peleas, susurros de celos que nunca se disiparon. No debemos ser los prisioneros de nuestros temores. Si realmente somos familia, debemos enfrentarlo juntos, insistió, entrelazando su mano con la de su hermana, un gesto que simbolizaba que estaban dispuestos a afrontar la tormenta. Eso es, la familia, dijo la figura, acercándose un paso. Pero ser familia no significa ignorar lo que hay debajo de la superficie. Ustedes han escondido más que secretos. Las verdades ocultas son la raíz de su tumulto. ¿Están dispuestos a confrontarlas, o dejarán que su envidia los consuma? Los dos amigos, que permanecían en silencio, se acercaron lentamente, su mirada reflejando la misma mezcla de pánico y curiosidad. No es solo cuestión de ustedes, dijo el amigo. Esto también nos afecta a nosotros. Lo que yace enterrado nos toca a todos. Es como un ciclo inacabado, un ciclo que no podemos romper mientras mantengamos lo oculto. Una corriente de entendimiento fluyó entre ellos, cada palabra reforzando su unión frente al espejo. La figura parecía sonreír, su esencia vibrante, actuando tanto como juez como testigo. Enfrentar la verdad demandará sacrificios. Un paso hacia adelante desalojará antiguos demonios que ambos desearían olvidar. Están preparados para perder lo que creen que es suyo para obtener lo que nunca tuvieron. Estoy lista, respondió la hermana, desafiando a las sombras que giraban a su alrededor. ¿Qué debemos hacer? El espejo vibró con una energía intensa, como si esperara la respuesta, y la luz se oscureció por un instante, reflejando los pensamientos y temores de cada uno. Despojarse de las cadenas de la indiferencia, susurró la figura al grupo, una advertencia que retumbaba en el aire helado. El hermano vaciló un momento, mirando a su hermana. ¿Y si perdemos lo que ya tenemos? La familia nunca ha sido perfecta, pero su voz se apagó, y en su corazón sentía la lucha entre la lealtad y la verdad. Quizás lo que debemos perder no es lo que creemos, intervino el amigo. ¿Qué tal si liberamos aquellos sentimientos que los han mantenido atrapados? Era una observación desgarradora, como si cada palabra abriera un pozo de verdad que habían evitado, y entonces, ante sus ojos, la luz del espejo comenzó a mezclarse con recuerdos y visiones distorsionadas. Historias de alegrías y tristezas, de comprensiones y desencuentros, se entrelazaron, creando un lienzo vibrante de emociones crudas. Mira, exclamó la hermana, señalando hacia la imagen que se formaba. Es nuestro pasado, y parece gritar por nuestra atención. La figura en el espejo se atenuó, observando mientras las luces se intensificaban, absorbiendo la angustia y el anhelo de los recuerdos compartidos. En ese instante decisivo, todos sintieron que el tiempo se ralentizaba. No podemos seguir así. Debemos acabar con esto, insistió la hermana, y con una fuerza inesperada, dio un paso hacia adelante, atravesando la barrera del espejo una onda de energía la envolvió, y los demás lo sintieron, como si el aire fuera un mar que los impulsaba. La figura también se hizo más sólida, reflejando sus peores versiones, sus angustias, transformándose en una amalgama de inseguridades y miedos. ¿Estás lista para sacrificar esa envidia por amor? Resonó la voz en sus corazones, un eco de desafío que no podían ignorar. La hermana, aún sosteniendo la mano de su hermano, miró alrededor y vio no solo a su madre, a sus amigos, sino también a todas las sombras del pasado que les habían dado miedo. El amor sobreviene a la traición. Quiero liberarme de este ciclo, dijo firme, su voz resonando con fuerza. Entonces, las luces brillantes estallaron en el espejo, y en un instante de claridad, cada uno experimentó un momento específico de sanación. La casa suspiró, como si hubiera estado conteniendo su aliento, y finalmente, las sombras comenzaron a retroceder, dejando tras de sí un rayo de esperanza. El grupo dio un paso atrás, linkeando su comprensión y amor, dejando que lo desconocido se convierta en el nuevo destino. No somos nuestros secretos, somos quienes deseamos ser, concluyó la hermana, mientras el brillo del espejo abandonaba aquella escena, llevándose consigo las sombras de la envidia. La verdad no siempre trae alivio, pero liberarse del oculto permitió que el aire se despejara. La casa volvió a ser su hogar, la risa resonó en cada rincón, y, en su corazón, la certeza de que el amor puede ser más fuerte que cualquier sombra depositada por el pasado. Y mientras las luces del espejo parpadeaban por última vez, dejaron atrás la envidia, se aferraron al amor, y el eco de sus voces se unió en una canción de unidad. Juntos, salieron del abismo del miedo hacia un futuro lleno de esperanza. Ahora el espejo, vacío de su tormento, sirvió solo como un recordatorio del viaje realizado, un hito en su historia familiar. Fue el fin del ciclo, pero también el inicio de uno nuevo, donde el amor triunfaría sobre la oscuridad. Recuerda siempre que la verdad, aunque dolorosa, cimenta el camino hacia la libertad. Descubrir lo que realmente anhelamos es, en última instancia,
el regalo más hermoso que podemos darnos a nosotros mismos. Ahora, si te gustó esta historia, necesitas suscribirte inmediatamente al canal para no perderte las próximas historias exclusivas. Dale like ahora para alimentar el algoritmo y ayúdanos a crecer. Llena la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final. Y no esperes ni un segundo más para compartir esta increíble conclusión con al menos 5 amigos que necesitan ver cómo se desenlazan las verdaderas historias. Tu apoyo significa el mundo,